Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí, a todos los interesados, interesadas, para conocer el trabajo que han elaborado sus compañeros y sus compañeras. Y bueno, entonces les presento en este caso a nuestros ponentes. Tenemos en este caso a Mercedes Lisset Tlaxcaltecatl Meléndez. Ella va a presentar un trabajo titulado Relación del duelo y el rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Posteriormente tenemos a Claudia Jessica Díaz Ortega. Ella tiene un trabajo titulado La educación socioemocional, una herramienta fundamental para mejorar y construir una convivencia escolar basada en cultura de paz. Y a nuestro compañero Josué Obed Romero Prado. Su trabajo se titula El papel del psicólogo educativo en el proceso de duelo por muerte en adolescentes de educación básica. En este caso le voy a ceder la palabra a Mercedes y cualquier cosa, por favor, tomen nota. Adelante, Mercedes. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta mesa de ponencia. Bueno, como lo comentó la profesora, yo voy a hablar del tema de relación del duelo en el rendimiento académico en los estudiantes universitarios de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos encontramos principalmente con un índice que son antecedentes y marco referencial, problematización y relevancia, objetivo general, metodología y resultados esperados y una reflexión acerca del proceso de la elaboración de este tema. Antecedentes y marco referencial, pues cito principalmente a Kubler-Ross en 1969, que nos habla que el proceso de duelo es un proceso emocional y psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida de un ser querido o algún familiar. Esta autora la divide en 5 partes, que es negociación, ira, depresión y aceptación, y bueno, la volví a repetir. Bueno, en el contexto universitario este tema es fundamental, ya que pues se tienen que generar más espacios espacios seguros para hablar de este tema, ya que pues cada día nos encontramos tras la pérdida de algún familiar o algún ser querido. Entonces pues se me hace muy fundamental hablarlo en espacios universitarios. La problematización y relevancia, pues en el contexto universitario hay un enfoque más académico, se enfocan más como en la vida de académico que en la personal. Entonces pues es una problematización muy grande en la que nos enfrentamos hoy en día. El objetivo es analizar de qué manera el proceso del duelo afecta en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, y pues la metodología va a ser un enfoque cualitativo, ya que pues quiero hacer unos cuestionarios con preguntas semiestructuradas para tener mayor recabación de los datos. Resultados esperados, pues espera que esta investigación demuestre si el proceso del duelo impacta realmente en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la Universidad Pedagógica Nacional, y pues la reflexión sobre el proceso que se espera pues es que pues tengamos espacios más seguros para hablar de este tema. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Entonces, vamos con nuestra segunda ponente, Claudia Jessica. Te cedo la palabra, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, para comenzar mi tema, quisiera introducir un poquito sobre por qué elegí este tema o por qué la importancia de este tema. Principalmente, yo considero que el ser humano es un ser individual y social. Y bueno, durante este proceso son claves 2 cosas: la convivencia y las habilidades socioemocionales. La convivencia se da inicio en la familia y las habilidades socioemocionales a la par. Dentro de la familia comenzamos este proceso, sin embargo es en la escuela donde ya estructuramos más estos procesos. Bueno, principalmente no es nada nuevo que el aumento de la violencia escolar dentro de las escuelas en México ha estado en crecimiento. Esto pues es básicamente el reflejo de que las personas no saben o no tienen el proceso de cómo resolver conflictos de manera pacífica. Este problema surge debido a que, bueno, anteriormente con el inicio del COVID-19, dentro de la familia y de todos los espacios públicos se presentaron problemas de convivencia. Para todo esto, el fomentar habilidades socioemocionales y la mejora de relaciones interpersonales
ayuda a mejorar y construir la cultura de paz, que en un momento les voy a hablar de qué se trata esta cultura de paz. Educar para la paz es esencial para transformar la convivencia de la humanidad. Como ya les mencioné, el desarrollo de las habilidades socioemocionales es clave para mejorar esta convivencia. Debemos de gestionar acciones que gestionen nuestras emociones y fomentar la empatía dentro de las aulas, resolver el conflicto pacíficamente y promover un ambiente seguro y colaborativo para todos nuestros estudiantes. Por lo que propongo, para esto, fortalecer las habilidades socioemocionales mediante un taller dentro de la comunidad educativa, que más adelante les explicaré cuál es. Bueno, en cuanto al marco referencial, la convivencia, principalmente la convivencia es un proceso de interacción. Este proceso de interacción se da de manera innato, o sea, es decir, desde que nosotros nacemos ya estamos en interacción y conviviendo con las personas. Esta convivencia nos permite que como individuos y como seres humanos coexistamos y pues de alguna manera entremos en este ambiente de socialización. En cuanto al conflicto, el conflicto es una relación que se da en todas las relaciones humanas, ya que pues todos tenemos diferentes formas de pensar y pues en estas diferentes formas de pensar pueden surgir acuerdos y desacuerdos. Es por eso que el conflicto es parte de las interacciones diarias. El proceso de convivencia y el conflicto se están dando todo el tiempo en nuestras relaciones sociales. En cuanto a los enfoques de convivencia, el estudio de la convivencia, la importancia que se le ha dado ha surgido en los años 2000, o sea, en los últimos años. Más allá de hablar de la violencia, cuando hablamos de violencia, pues estamos hablando de que existe un problema de convivencia. Entonces, es por eso que se ha dado como parte importante de estudiar estos enfoques de convivencia. Estos enfoques se dividen en 6, que bueno, aquí los menciono brevemente, pero bueno, enfoquémonos en convivencia como educación socioemocional. La convivencia como educación socioemocional nos invita a reflexionar cómo estamos manejando nuestras emociones dentro del aula y dentro de nuestra vida cotidiana. Es por eso que invita a que profesores y alumnos tengan una mejor educación socioemocional dentro de la vida educativa. Bueno, en cuanto a la cultura de paz. La cultura de paz busca transformar acciones de convivencia que se centren en valores, actitudes, tradiciones y comportamientos y sobre todo estilos de vida que se basen en el respeto pleno a los derechos humanos. La cultura de paz se centra en los derechos humanos, que son los principales de salvaguardar la dignidad humana. Una de la importancia de la cultura de paz, o lo que propone la cultura de paz, es la solución de conflictos de una manera pacífica, mediante la negociación, el diálogo y la cooperación de todas las personas. Bueno, educar en emociones. La educación socioemocional, según Vizquerra, es un proceso de desarrollo humano que busca fomentar la identificación y expresión adecuada de los sentimientos. Implica transformar acciones cognitivas, actitudinales y procedimientos. Al mismo paso, tiene una de las principales funciones que busca la cultura de paz, que es transformar acciones y hábitos. Esto requiere una participación activa y cooperativa de toda la comunidad escolar. ¿Esto hacia qué apunta? Hacia la conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia emocional y competencias para la vida, que más adelante les voy a mencionar. Darder explica que educar en emociones es hacer consciente al ser humano de sus emociones, de sus sentimientos y sobre todo aceptarlos. Dentro de la educación tradicional está muy arraigado que todo se centra en lo cognitivo. Educar en emociones va más allá de eso. Educar en emociones invita a reconocer mis emociones, comprender las emociones de los demás y hacer uso de ellas. En cuanto a las dimensiones del aprendizaje socioemocional. Dentro de las dimensiones del aprendizaje socioemocional, Peña García nos invita a examinar cinco dimensiones. Una de ellas es el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. El autoconocimiento implica el conocer mis emociones, el saber que existen en mí. La autorregulación, el cómo manejo mis emociones. La autonomía, que me va a permitir la toma de decisiones. La empatía va más allá de ponerme en el lugar del otro. La empatía lo que busca la cultura de paz es reconocer y entender el sentimiento de mi otro para de alguna manera ayudarlo. La colaboración, quien permitirá el trabajo mutuo
de todas las personas que se van a involucrar en este proceso. Bueno, en cuanto a la nueva escuela mexicana tiene un enfoque pedagógico que radica en planos de la interacción de la persona. Estos planos de interacción son aprender a hacer, el aprender a hacer y el aprender a convivir y aprender a aprender. Aprender a hacer y el aprender a hacer y radican en el plano individual de la persona. El aprender a convivir va en lo plano social y el aprender a aprender va en lo trascendental que nos explica este autor. En cuanto al procedimiento, como objetivo principal de esta tesis, radica en diseñar e implementar un taller de educación socioemocional dirigido a profesores y alumnos de la comunidad educativa de educación básica a nivel secundaria con un enfoque en el desarrollo de habilidades de autoconocimiento, autocontrol, empatía y colaboración. ¿Por qué elegimos secundaria? Dentro de una investigación previa, mencionan que debido al COVID, los estudiantes que cursaron el nivel primaria en esa etapa, al llegar a la secundaria, pues no mejoraron o no vieron estas habilidades socioemocionales dentro de su historial o de su vida académica en la primaria. Como objetivo de la intervención, pues busco fortalecer las habilidades socioemocionales de los estudiantes, profesores, fomentando el autoconocimiento, autocontrol y empatía, colaboración para favorecer y mejorar la convivencia escolar basada en una cultura de paz. Se busca trabajar con alumnos y con profesores de manera simultánea, ya que pues igual se propone que un profesor totalmente sano en sus emociones pues puede ayudar a sus alumnos de alguna manera a mejorar eso. Bueno, en cuanto al escenario de prácticas, pues yo me encuentro en el área de derechos humanos, en la alcaldía Venustiano Carranza. Estos son los tres principales objetivos de mi escenario, y que es promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones preventivas y dar medios alternativos para la resolución de conflictos. Para finalizar, yo ahorita me encuentro elaborando una evaluación inicial. ¿Por qué la evaluación inicial? La evaluación inicial, durante las visitas acudidas a las primarias y a las secundarias, pues los docentes mencionaron esta necesidad de integrar herramientas socioemocionales para sus alumnos. Sin embargo, pues esta toma de decisiones no puede ser basada en datos no sistemáticos, por lo que se propone realizar una evaluación inicial en donde se identifiquen esas habilidades socioemocionales de los alumnos y profesores, y pues todo esto nos permitirá diseñar nuestro taller. Y por mi parte, ya sería todo. Entonces, Josué, te cedo la palabra, por favor. Mi título tentativo es justamente ese: el papel del psicólogo educativo en el proceso de duelo por muerte en adolescentes de educación básica. Y les quiero contar por qué elegí este tema. Fue una situación un poco personal. El año pasado, en el mes de abril, una de mis primas, relativamente joven, falleció a 10 días después de dar a luz a su tercer bebé, dejando pues a esta bebé de 10 días de nacida, a un chico en secundaria y a uno en primaria. El contacto que tenía con mis sobrinos y con mi prima después de este suceso pues cambió mucho. Prácticamente éramos vecinos. Después de esto, el papá de mis sobrinos decidió irse a vivir a otro estado con su familia y obviamente se llevó a sus hijos. Algo que pues realmente me obligó a mí a reflexionar sobre cómo profesionalmente, si en algún futuro se llega a alguna situación similar, podremos nosotros enfrentarnos y ayudar a solucionar, ¿no? Entonces, por eso elegí el tema. Mis palabras clave son adolescencia, porque claramente me voy a enfocar solamente en adolescentes de educación básica, más específicamente en secundaria. Es el duelo, muerte, para entender qué es cada cosa, psicología educativa e intervención. Y me gustaría aquí hacer en esas dos énfasis porque aunque mi tesis tiene un poquito temas de tanatología, no me quiero ir muy hasta el extremo, sino realmente enfocarme en lo que es la psicología educativa y en cómo podemos intervenir desde este campo. Contextualización. Okay. El duelo es un proceso psíquico que nos ayuda a reelaborar la pérdida de algún ser querido. Es muy complejo y vivirlo es necesario, ya que sirve para resignificar la pérdida. Y existen modelos como el que dijo esta Liz, que es de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, en donde ella establece 5 etapas principales del duelo, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación.
Pero así como la mayor parte de nuestra vida es permeada por nuestra cultura y nuestro entorno, el duelo y la muerte también tienen muchos significados y muchas maneras de vivirlo. Existen reacciones universales a lo que es el duelo, como lo pueden hacer el llanto, la tristeza, ese sentimiento de vacío, el desinterés por hacer acciones o actividades que antes nos generaban placer, entre otras cosas. Sin embargo, la intensidad y la duración de este sentimiento varía mucho dependiendo de cada persona y también de cada cultura. Siendo que para algunos el duelo puede ser un proceso súper rápido de semanas o meses, para otras personas puede ser incluso de años. Y esto pues depende mucho de la pérdida, de la situación, del contexto en donde se desarrolla y demás. Mientras que para algunos el duelo es un proceso de duelo de corto tiempo, para otras personas puede ser algo prolongado y doloroso, donde el apoyo social y la forma en que se brinda ayuda según cada cultura juega un papel muy importante para enfrentar y superar el dolor de esta pérdida. Así, en la cultura mexicana, el duelo y la muerte llegan a su cúspide, pues justamente con la tradición que nosotros tenemos, que es el Día de Muertos, en donde reflejamos nuestras tradiciones a través de los lienzos, la comida, las ofrendas, ir al panteón y demás. Sin embargo, hay algunas comunidades originarias en donde el duelo se ve como un proceso social, en donde se tiene que cargar entre todos y no nada más a la persona que está pasando por esta situación difícil. Así, en el libro que se llama Economía Política de la Nostalgia, el autor es Shinji Hirai, en el 2009, él dice que los recuerdos de la vida cotidiana se cargan de un valor simbólico, donde la nostalgia es una herramienta que ayuda a preservar la cultura y favorece la identidad nacional, lo cual nos invita a reflexionar sobre la muerte y el duelo, reconociendo su lugar en nuestras vidas para encontrar sentido en la complejidad de la muerte. Ángela Chávez, que es una psicóloga que participó en el Congreso Entre el Ser y la Sociedad, así se llama, ella destaca que en México hemos desnaturalizado la muerte o el adiós y que por lo tanto por eso nos cuesta mucho aceptar cuando un ser querido fallece. Es común que en el ambiente familiar el duelo se viva acompañado de los demás miembros de la familia. Es un ambiente en el que la mayoría de las veces existe esta confianza en donde tú puedes llorar, puedes gritar, puedes lamentarte, incluso puedes hasta reír porque ha pasado, porque existe esa confianza, ¿no? Pero sin embargo, en el lado educativo, pues el duelo no cobra mucha relevancia como tendría que, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y no brinda el apoyo que es necesario para los alumnos. Más aún, por ejemplo, en la adolescencia, que para empezar existen todos estos cambios comunes por la edad. Ahora imagínense a eso, a esa poda neuronal, agregarle una pérdida sobre algún papá, sobre algún familiar, sobre algún ser querido. Entonces imagínense qué tan difícil es para los adolescentes enfrentarse a esto que es el duelo por muerte, ya que se presentan diferentes cambios físicos y mentales en donde se trata de formar una propia identidad y en consecuencia, cuando muere alguien cercano, el adolescente tiene dificultades en interpretar lo sucedido y más aún en enfrentar a las personas que no compartimos ese mismo dolor. Igual es común que en el ambiente familiar existan como estos rituales funerarios, más en nuestra cultura mexicana, como es lo de la velación y de enterrar y todo esto. En todo este proceso, obviamente los chicos no asisten a la escuela. Entonces se pierden de actividades, pierden el interés por, no sé, por algún tema que estén diciendo. Incluso ya cuando se reincorporan a sus clases pueden presentar problemas de agresividad, de apatía, de no prestar atención y demás. La problematización. Castro, en 2008, explica que para los adolescentes la muerte se puede complicar por las características propias de la edad y que si no se regula este proceso, tienen mucha, ¿cómo se puede decir? Como mucha... O sea, pueden caer más fácilmente en lo que es, por ejemplo, el abuso de sustancias, como es el alcohol o las drogas. Pueden presentar también enfermedades crónicas, como dolores de estómago, migrañas. Pierden también la concentración y demás. La muerte no es algo ajeno a nosotros. Cada día, en cada curso escolar, mueren maestros o personal de los centros educativos, fallecen alumnos, padres, madres, abuelos y familiares.
Ahí puse a Castro, que ya se los expliqué, en donde incluso pueden tener problemas como de depresión patológica, desajustes en su alimentación y demás. Y por esto es que yo considero que la psicología educativa tiene que crear herramientas para facilitar o habilitar un protocolo que impacte de manera notable la vida de los adolescentes que están pasando por un proceso de duelo, afrontando la situación de manera profesional y teniendo los cuidados necesarios para que en consecuencia se genere una comunidad educativa reflexiva que pueda acompañar a los miembros directamente afectados. Mi objetivo es exponer la importancia de la intervención de un psicólogo educativo en el proceso de duelo por muerte en adolescentes de educación básica. Mis objetivos particulares es distinguir la manera en que los adolescentes de secundaria pasan por un proceso de duelo por muerte, reflexionar sobre las repercusiones educativas de los adolescentes que pasan por este proceso y explicar cómo un psicólogo educativo puede intervenir en este proceso de duelo por muerte en adolescentes de educación básica. Mi metodología, se me pasó a decir, pero mi tesis es una revisión documental, no voy a hacer alguna investigación ni nada por el estilo, porque justamente me preguntaba mi maestra de tesis, ¿y cómo vas a encontrar información? Le digo, es que en entrevistas no quiero meterme porque no quiero pasar esa línea de sensibilidad donde ya me voy a meter a temas más como de, ay, ¿y cuándo se murió? O sea, como que no, ¿saben? Entonces, por eso decidí más y me recomendó mi maestra la revisión documental, en donde justamente, primero voy a hacer el arqueo de distintas fuentes de información, como tesis, artículos y ensayos, aunque no descarto la idea de escuchar, ver videos, blogs, de escuchar también algunos podcasts. De hecho, he estado siguiendo a Gaby Pérez Islas, no sé si lo ubiquen, es una tanatóloga muy famosa, tiene un podcast, la verdad es que está muy interesante. En particular tiene uno que se llama El cerebro y la tristeza, en donde invita a un neurólogo, me parece, que se llama Eduardo Calixto, en donde justamente explican cómo es ese proceso en nuestro cerebro cuando muere alguien. Entonces, también me gustaría rescatar algunos temas de él. Después voy a comparar y analizar la información obtenida. Esto lo voy a hacer con diferentes estrategias de organización. Ahorita las que más he utilizado son cuadros comparativos, diagramas de Venn. También me ha obligado a leer y releer 1 o 2 o 3 veces las lecturas para realmente poder yo discriminar la información que me va a servir. Y, por ejemplo, un cuadro comparativo que he estado trabajando es sobre Freud, que todos conocemos, es austriaco, por allá. Él escribió un libro muy interesante, que se llama Duelo y Melancolía. Estoy leyendo ese, pero no es el libro original, es la conmemoración centenaria que fue reescrita en la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa. Y ese lo estoy comparando con Émile Durkheim, que me recomendó mi maestro de tesis aquí presente. Es un francés sociólogo que escribió también el libro El suicidio y la muerte. Y Émile Durkheim lo voy a utilizar un poco más para justificación porque él habla sobre la importancia de la muerte en los procesos sociales. Y finalmente voy a extraer los resultados encontrados, realizar una conclusión de la investigación y también plantear una discusión acerca del tema. Resultados esperados. Yo considero que la intervención del psicólogo educativo en el proceso de duelo por muerte cobra mucha importancia al crear nuevos espacios de expresión, apoyo mutuo y la reflexión sobre la muerte y sus impactos en los ambientes educativos, más aún en la etapa de la adolescencia y en un escenario tan caótico como son las secundarias en nuestro país. También me gustaría, a través de este trabajo, crear conciencia e invitar a las comunidades escolares a reflexionar sobre el duelo, ya que en sí el duelo no es el problema es no darle la visibilidad que se merece el duelo. Y en un futuro, pues si se puede, si sigo con este tema, yo mismo crear alguna herramienta que pueda ayudar a los adolescentes a superar este proceso de duelo. Y no nada más para adolescentes, sino ya que se va a abrir esta discusión, verlo de manera general. Los maestros también pasan por procesos de duelo, los alumnos, los padres de familia. De hecho, hace rato en la mañana encontré una imagen que decía los duelos invisibles. El perder un bebé, el abandonar un lugar en donde siempre has estado,
el dejar de juntarte con tus amigos. Son duelos que vivimos, pero que realmente no le damos la importancia o el valor que se merecen y que yo considero que sí o sí tienen que estar puestos sobre la mesa. Otra cosa, en estos podcasts y programas que he escuchado, una actriz famosa mexicana cuenta que cuando ella era niña y sus hermanos también eran de la edad, su madre estaba enferma y falleció, pero su papá nunca les dijo que su mamá había muerto. Entonces sus hermanos y ella crecieron con la idea de que su mamá los había abandonado. Hasta que ya después de grandes, su papá les dijo, su mamá murió. Y esta actriz cuenta que cuando eso les dijo, hasta hicieron, sí está muerta, o sea, murió y no nos abandonó. Entonces yo considero que el poner sobre la mesa el tema del duelo y de la muerte es algo importante porque como sociedad mexicana creo que es algo que nos asusta mucho. Hablamos de muerte, ay no, toco madera para que no me pase a mí o a alguien familiar. Entonces yo considero que eso es lo que yo quiero esperar en esta tesis. Y ya al final, como reflexión personal, encontrar información sobre el duelo en adolescentes ha sido fácil, pero encontrar información sobre qué hace la escuela en los procesos de duelo, ahí sí no hay nada de información. Y la poca información que hay no es difundida o compartida. Entonces, ese ha sido uno de mis mayores retos, realmente poder encontrar la información y discriminar lo que me sirve y lo que no. Pero precisamente la misma falta de información me ha motivado a seguir con esta investigación porque a pesar de que fue una situación personal lo que me motivó a este tema, yo considero que, así como dijo Liz, algunos compañeros de la universidad también están pasando por problemas así y pues creo que eso sería todo de mi parte. Después ya están mis referencias. Muchas gracias, Josué. Bueno, pues ahora sí tenemos como dos temas en común muy visibles, aunque obviamente desde diferentes perspectivas, desde diferentes propuestas e incluso aspectos metodológicos, y tenemos una que también obviamente aboga por esta cuestión de la revisión socioemocional. Entonces, pues bueno, a mí me parece muy enriquecedor tener estas propuestas. Me parece que esta perspectiva, estos temas que están, el de Josué y el de Mercedes, que están centrados en el duelo, me parece que son fundamentales, más allá de si uno de ellos está en licenciatura con población como ustedes y el otro proyecto está en una educación básica. Pues bueno, si nosotros fuéramos a preguntar a las instituciones de educación básica secundaria si a alguien de los estudiantes en ese momento ya ha pasado por algún tipo de duelo, pues seguramente el 90% levantaría la mano, ¿no? Entonces es una cuestión de vida y que me parece que es importante considerarlo. A mí me parece también que uno de los aspectos, mencionaba Josué para no centrarlo, aunque lo menciona en la tanatología, me parece, a mí me parece que como psicólogos educativos tienen un abanico importante ahí de posibilidades desde el aspecto psicoeducativo. Entonces creo que efectivamente es un buen inicio poder hacer esta revisión, como en el caso de Josué, que empieza como con esta revisión teórica, y por supuesto, a lo mejor en el caso de Mercedes ya va más centrada en llegar directamente con la población y poder indagar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, de hecho tengo como algunos otros comentarios, pero también quiero dejarles la palabra a ustedes. Yo tengo una duda para... ¿Cómo te llamas? La de Rosa. Sí. Claudia. Bueno, para Claudia, mencionaste algo que va tu taller, bueno, es un taller. Es un taller. Que lo van a impartir profesores que estén bien emocionalmente. ¿Cómo No. vas a...? Es que entendí algo así, que iban a dar a los profesores que estaban emocionalmente bien. Yo me pregunté que cómo le vas a hacer. El taller, bueno, lo voy a dar yo. En el escenario donde estoy, que ya no les platiqué un poquito, acudimos con profesores en consejo técnico. Entonces nos permiten trabajar con ellos y ellos, pues muchos de ellos igual se identificó, pues que no tienen como bien identificado estos conceptos. Entonces se va a trabajar con profesores y con alumnos. Con profesores se va a trabajar en consejo técnico y con alumnos pues se va a trabajar de manera pues constante. Bueno, pues yo primero felicitarles por el trabajo que nos presentan y por que obviamente tiene toda una historia y es un año por lo menos de un arduo trabajo, de preguntarse, modificar, borrar, editar, volver a escribir. Muchas felicidades por eso.
Yo no tengo, o sea, no sé si tengo preguntas más que un comentario, me siento como estudiante de filosofía. Pero a mí, les soy muy honesto, esta idea de la regulación emocional a mí siempre me ha costado trabajo. Y creo que en estas 3 presentaciones un poco se ven diferentes posturas o posiblemente críticas a esto, ¿no? O sea, pensaba en el trabajo de Obed, ¿no? Que un poco tú estás reivindicando la importancia de la nostalgia o de la tristeza y de la pérdida, y por otro lado, desde la regulación emocional parece que está este imperativo y esta prescripción de como de esta felicidad, ¿no? O sea, como que la idea es estar felices siempre. Y entonces yo ahí me pregunto, y un poco se aboga por aprender a autorregularnos. Y creo que vale la pena preguntarnos, pues, ¿qué queremos regular y para qué? ¿No? O sea, queremos regular la alegría, queremos regular el orgullo, queremos regular la tristeza, cuando todas estas emociones son fundamentales en lo humano, ¿no? Son lo que nos hace humano, ¿no? Puedo entender que tal vez para gestión escolar, para educación para la paz, etcétera, pues hay emociones que queremos gestionar de alguna manera, pero ahí también yo creo que es un poco engañoso, ¿no? Porque pensamos que si me enojo, mi enojo ya es violento en sí y que ya interrumpe alguna lógica de convivencia o de paz, pero yo preguntaría, bueno, ¿y que no es importante y no es válido molestarnos, enojarnos, poner distancia con alguna persona, con algún grupo de personas, con algún objeto, etcétera? Porque poner distancia no es lo mismo que violentar, no es lo mismo que interrumpir alguna convivencia pacífica, ¿no? Bueno, un poco pienso eso porque pues, yo traigo un trip ahí de varios años en torno al afecto más que en las emociones, y quería compartirlo esperando que tal vez alguien más se atreva a preguntar o a comentar, pero que no sé, que ojalá les ayude para sus procesos de investigación. Sí, gracias. Igual me sumo a esta reflexión. Es importante ahorita lo que iba notando el doctor Ignacio, porque me hizo recordar mucho del pensamiento de Erich Fromm alrededor del eros, ¿no? Esta necesidad, obviamente, bueno, Erich Fromm, la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, además, me hace pensar justo en la necesidad y en el yo soy más de filosofía, ¿no? En el sentido volitivo, es decir, la voluntad que genera el hecho de reconocer el enojo para poder ir hacia otro, para poder moverte, ¿no? Del lugar. Y reconocer el enojo, y de pronto el enojo efectivamente desde ciertas culturas nos hacen ver, más bien no permiten que lo veamos, ¿no? Y entonces de pronto encontramos canales que no son pertinentes para sacarlo, y ahí encontramos muchos ejemplos, desgraciadamente, afuera, pero también dentro de la universidad, ¿no? Y en nuestras propias cotidianidades. Entonces sí es importante el tema de poner sobre la mesa las emociones. La cuestión allí, yo no soy psicóloga de formación. Sí, híjole, no soy psicóloga, siempre lo digo, soy comunicóloga, estoy más con las ciencias sociales. Me es vital sí reconocer estas emociones, pero que repercuten en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo, en la formación, en todo el proceso educativo, y de alguna manera también allí es en donde volteo a ver estas propuestas, digo, bueno, ¿cómo gestionarlas si de pronto desde el mismo marco contextual o desde las mismas referencias que tenemos en nuestro entorno no posibilitan, y de pronto viene también el prejuicio? O sea, son varias cosas que allí, ¿no?, se enmarcan. Esto es lo que decía su compañera, ¿no? ¿Qué profesores están bien y qué profesores están mal? Yo lo llevaría así de qué profesores pueden
gestionarse o reconocer que no están dispuestos a algo y en un momento dado y ya, ¿no? ¿Cómo sacarlo a la luz? Allí es en donde tengo el conflicto, ¿no? Entonces pongo sobre la mesa este eros, pero también este thanatos, ¿no? Desde la perspectiva de Fromm, que es vital, pues, ¿no? Y muy justo lo mencionaste, Gaby, ¿no? Es vital hablar de la muerte. Pues muchísimas gracias por los comentarios, tanto del doctor Ignacio como de la doctora Areli. No sé si esto les invita a formular más preguntas o si alguien aquí del panel quiere también compartir algo en función de la reflexión que nos están compartiendo. A mí sí me parece que efectivamente lo que están compartiendo ellos, mientras veo alguna manita levantada, hace mucho sentido. Yo ahorita que mencionaba tanto Ignacio como Areli esta situación de la regulación, del control, de hecho inmediatamente a mí siempre me remite a estas aulas donde los profes de primario de primaria y dicen, yo quiero que los niños estén sentados y callados. Pero ¿en qué momento esperas eso, no? Entonces, a mí me hacía mucho sentido esto que mencionaban porque de pronto me remitió a esa parte. Y bueno, yo creo que aquí algo que sí es muy valioso es tener esa posibilidad de hablarlo. Cuando me parece que Josué hablaba de esta parte de la identificación de protocolos, claro, no en este contexto, pero sí existen protocolos institucionales que sí tienen incluso las propuestas tanto para si fallece algún familiar, qué hace la institución y tiene todo un caminito. No tanto como cuestiones de control, sino más bien como de qué herramientas podemos dotarle a las personitas que en este momento están atravesando por ello. ¿Qué pasa si dentro de la institución se pierde alguna situación, ya sea algún docente, algún compañero? ¿Cuál va a ser la situación o el caminito que vamos a seguir? Con esto no quiero decir que ese caminito vaya a servir para todos. Efectivamente, creo que están partiendo de situaciones de identificación de contexto. En el caso de Josué, habla muy bien de cómo concebimos nosotros la cuestión de la muerte y que efectivamente de los programas que les estoy hablando no tienen nada que ver con este contexto cultural. Entonces creo que ese punto de partida también es fundamental. ¿Cómo estamos mirando nosotros? ¿Qué significado le estamos dando? Pero como también, como en el caso de la propuesta de Mercedes, ya tiene otras implicaciones. No es nada más hablar del duelo, sino cómo esto está afectando a lo mejor directamente con, y ella pone sobre la mesa el rendimiento, ¿no? El rendimiento escolar, el rendimiento académico. Entonces, sí hay como una serie de situaciones que creo que me parece que vale la pena mencionar. Incluso parte de las aportaciones que yo quería comentar con ustedes, pues es hacer como justo esta revisión teórica desde las diferentes perspectivas, porque si bien Josué también ya nos mencionaba por ahí a Freud, y cuando hablaba de los duelos, y yo decía, pues sí hay diferentes tipos de duelos. De hecho, justamente en el proceso de la adolescencia, seguramente si leyeran Adolescencia Normal, nos hablan de los diferentes tipos de duelos que tenemos y que no necesariamente hablamos de una pérdida de la persona. Entonces, yo creo que poner sobre la mesa el duelo no solamente de la pérdida de una persona, sino como algo que se vive cotidianamente, como algo que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, nosotros podemos vivir y precisamente, y de qué manera vivirlo, ¿no? Yo creo que también eso es importante. Hablábamos mucho de la parte, o mencionaban la parte de las implicaciones que tiene, como la tristeza, el llanto, pero precisamente son formas en que de alguna u otra manera se libera, ¿no? En la que no se canaliza, en que se puede de alguna u otra manera tener esa salida para poder, como decía Areli, encontrar ese punto de partida y reiniciar y volver a encuadrar la situación o los elementos que estábamos tomando, ¿no? Entonces me parece importante. Sí. Ay, gracias. Sí, con respecto a lo de los diferentes tipos de duelo, justamente por eso en el título como específico, duelo por muerte, porque justamente como que yo decía, si pongo duelo nada más, va a ser un problema muy grande, como que nada más simplificarlo en algo. Entonces por eso especifiqué. Y en cuanto a los protocolos, justamente una de las tareas que he hecho es buscar información sobre si ya existe algún protocolo sobre qué se puede hacer en una escuela cuando un alumno pasa por un proceso de duelo por muerte. Los que he encontrado son todos españoles, y aquí en México no hay nada. Me llamó mucho la atención uno que se llama Las estrellas fugaces no conceden deseos, que está dirigido para niños de primaria, pero ahí la situación es muy diferente, porque ahí te ponen de ejemplo que si, imaginen, yo soy el maestro del salón,
llega un papá y me dice, ¿sabes qué? Mi esposa tiene una enfermedad que ya es para muerte, o sea, ya no tiene una solución. O me dijeron apenas en el hospital que mi esposo ya está desahuciado, que ya no me dan oportunidades de vida. Entonces, que el ejemplo es que los maestros ya saben que en algún momento algún familiar del niño va a fallecer, tarde o temprano. Entonces, que ahí es cuando ya empiezan a, por ejemplo, con películas. Recomiendan mucho El Rey León, con la muerte de Mufasa, que es el papá y todo eso. Recomiendan empezar a contarles cuentos sobre la muerte, justamente para que ellos se vayan dando una idea y que no les llegue como de sorpresa. Porque justamente otro ejemplo que ponían en este manual es que en una ocasión llegó un papá a media clase y le dijo, es que me tengo que llevar a mi hijo porque mi esposa está en el hospital muy grave. Entonces, ya que llegaron por el niño y el maestro lo sacó, el papá le dijo al maestro, no, es que la verdad mi esposa murió hace 1 hora, pero no quería decirle a mi hijo que ya murió, entonces apenas necesito casi que usted le diga que mi esposa ya murió. Entonces, como que cómo vamos a realizar ese tipo de cosas si realmente no sabemos en cómo hacerlo. Entonces, sí, en cuestiones de aquí de textos mexicanos sobre la muerte he encontrado muy poquitos. Hay uno que se llama de construcción y construcción del duelo, en donde justamente citan a Freud y por eso me empecé a guiar de ahí, pero en cuanto a protocolos escolares hacia el duelo, aquí en México no hay ninguno. Sí, no. Muchas gracias, José. Sí, de hecho, justo cuando me refería a que no en este contexto, pues precisamente no era acá. Pero volvemos a lo mismo, creo que esta parte es fundamental. Y ahora que lo menciona Josué, también la parte de la etapa, ¿no? Como decíamos, tenemos como diferentes momentos. En el caso de Mercedes estamos hablando de ya jóvenes adultos y en el caso de Josué tenemos educación básica y en el caso de Claudia tenemos también educación secundaria. Adolescentes. Y entonces pensando en cómo evolutivamente y cognitivamente también los estudiantes, en este caso pues, centrado en las escuelas, vamos nosotros adquiriendo ciertas nociones. Y precisamente la noción de duelo no es lo mismo pensar en los adolescentes de 11, 12 años a, en este caso, jóvenes adultos de ya 16, 18, 20 años. Entonces creo que ahí también hay otro punto teórico de partida donde podemos empezar a entender incluso las menciones de las películas y en cantidad de libros que hablan sobre cómo instruir a los más pequeños, ¿no? En caso de que haya algún fallecimiento en casa. Entonces, esta parte me parece también como muy interesante. Bueno, yo entonces también haría como una aportación más. Mencionaba precisamente Josué un poco esta idea de recurrir a la parte teórica y eso me parece un buen punto de partida. Es decir, creo que de ahí va a tener muchos elementos para posteriormente poder hacer otro tipo de propuestas en un segundo momento. A mí me llamaba la atención cuando él mencionaba esta parte de, bueno, no me voy a meter a investigar qué sintió cuando falleció, pero justo cuando mencionaba eso yo decía, a lo mejor no es tanto que nosotros estemos preguntando justo con esta idea de volver como a abrir esa herida, sino creo que más bien son insumos que pueden ser funcionales, como lo decías, para poder empezar a hacer esta ruta, ¿no? A ver cuáles son esos elementos que se van a requerir. Yo como psicólogo educativo, ¿qué elementos puedo brindar al menos en los estudiantes de esa edad? Y creo que uno de los elementos que pudiera ser muy funcional, quizá para no ser como tan inquisitivos que a lo mejor en un futuro te recomendaría, Josué, podría ser como este aspecto narrativo, ¿no? Yo creo que es muy diferente en el caso de Mercedes, que va a utilizar la entrevista, pero ya estamos hablando de adultos jóvenes. Pensaba yo en los estudiantes adolescentes y me parece que el aspecto narrativo pudiera ser una posibilidad donde ya no es tanto como, a ver, dime cuándo sucedió y cómo te sentiste. Creo que la posibilidad de dejarles esta opción de que escriban, de que lo relaten y a partir de esos relatos a lo mejor ya poder generar como un tipo de análisis pudiera ser, ¿no? Pero bueno, eso me deja así como la idea porque dije, esto sería como interesante y creo que no es tanto como, insisto, como abrir esa herida, sino más bien como tener herramientas, fundamentos de lo que ya vivieron, cómo lo vivieron para poderlo estructurar desde ese sentido, ¿no? Pues bueno, yo lo considero importante el tema de, por ejemplo, como mis compañeras comentaban, de cómo nosotros como psicólogos educativos, cómo podemos de una u otra manera intervenir. Es una apertura muy buena sobre el duelo. Me quedé pensando, por ejemplo, cuando se da la pérdida de ambos padres, por ejemplo, ahorita las mujeres desaparecidas o el levantamiento de los padres por cuestiones de narco y todo eso, cómo nosotros podemos llegar a intervenir, ¿no? La importancia es un punto muy importante, porque incluso aquí en la universidad cuando perdemos a un familiar,
los docentes no están preparados para decirte, oye, pues es que, no, o sea, simplemente es de, tienes con quién hablarlo, pues está la psicóloga. O sea, también sería una buena apertura para que los docentes, o nosotros como compañeros, a veces no tenemos cómo poder intervenir y decir, híjole, ¿qué te digo? O sea, todos decimos, pues que pase pronto tu pena, ¿no? Pero no podemos, como que generalizamos que el tema de la muerte está ahí, pero no sabemos, no tenemos las herramientas, y a veces hasta solemos minimizar como después con el tiempo. Entonces, como psicólogos educativos, siento que es importante porque podemos diseñar propuestas de intervención en donde, pues, como dice, a ver, no llega la tecnología, pero sí como decir, pues con todo lo que hemos visto durante la carrera tenemos herramientas en las cuales podemos diseñar e implementarlas. Entonces considero que es un tema muy bueno, me gustó, muchas felicidades. Y en cuestión de lo socioemocional, híjole, es que sí siento que también es un tema un poquito difícil porque ¿cómo vas a calificar lo emocional? Porque a veces hasta uno necesita el enojo para poder salir adelante. Y a veces el enojo, la furia es como una conducta que no se ve bien, pero a veces es necesario para poder sobresalir. Yo lo digo por cuestiones mías de contextualización familiar, que digo, yo sí necesito el enojo, la furia para poder salir adelante, entonces sí es un poquito complicado, pero pues no imposible, igual encuentras más herramientas y nos podrías decir que sí, es posible, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. También me pareció muy bueno el tema que eligieron, ya que pues, yo siendo una adolescente me gustaría más que fuera más el contacto con este tipo de temas, porque yo también a lo largo de mi vida lo viví y no tuve como ese apoyo de parte de mis maestros o de esa parte de mi escuela y no hubo, o sea, de que yo no sabía ni qué hacer y no, por parte de todos mis maestros y no me dijeron nada. Y de parte de los socioemocionales, me encantó ese tema porque también es muy complicado reconocer nuestras propias emociones y aprender a hacerlo también, porque los profes, a veces conocí a varios que hacen muy menos a las emociones, de que tienes que estar ahí y tienes que hacerlo y no puedes estar feliz o estar triste o así y tienes que hacer algo así. Y no sé si me doy a entender mucho, pero me encantó sus temas. Primero, felicidades a los tres por su tema. Y bueno, también esta parte, ¿no? De los comentarios que llegan a tener, ¿no? Y más en adolescentes en este proceso de duelo, ¿no? De varias personas que te llegan a decir, no, pues, échale ganas, todo va a pasar, todo va a estar bien, ¿no? Justo en un libro que se llama Adiós a la decepción, de la autora Christian Heisler, se trata de esto, ¿no? De también cómo este tipo de comentarios hacia estas personas puede afectar, ¿no? De alguna manera, también tener un impacto fuerte, o cómo lo pueden tomar, ¿no? Puede causar molestia, o incluso pues todavía generar más tristeza de la que hay porque dicen, no, pues es que como tú no lo estás pasando, o así. Entonces yo en lo personal pues considero esta parte también que hacia mis compañeros sería interesante, ¿no? Abordarlo, cómo este tipo de comentarios puede generar un impacto, ¿no? Hacia estas personas. Y bueno, pues muchas felicidades y la verdad es que es muy interesante y agradezco que como profesionales y como compañeros, como colegas, pues estén tratando estos temas. Entonces, pues yo quiero agradecer de nueva cuenta a los ponentes por su trabajo, porque como ya lo dijo el doctor Ignacio, pues es un trabajo que han estado haciendo a lo largo del tiempo, de un año, y pues obviamente eso requiere de mucha lectura, mucha escritura. Agradecemos su atención y su participación. Gracias. Gracias. Gobierno de México.